Bueno, ¿qué piensa usted de la justicia en Colombia? Me gustaría que ahí medite cómo ve usted la justicia aquí en nuestra nación. ¿Le gustaría que se haga justicia en aquellas cosas que usted considera que son injustas? Hemos clamado a veces nosotros por justicia y hemos pedido, Señor, queremos justicia. Y a veces nosotros no sabemos lo que pedimos, porque no alcanzamos a entender la magnitud de esa expresión, de esa palabra justicia. Porque ni siquiera nosotros podemos juzgar, porque hay uno que juzga y que vendrá a juzgar. Pero sí creo que es bueno que nosotros como pueblo de Dios, como cristianos, tengamos claro en nuestro corazón qué es justicia. Y cuál debería de ser nuestra oración y nuestro comportamiento y nuestra actitud aquí en la tierra, siendo el pueblo de Dios. Porque claro que nos incomoda, nos da a veces hasta rabia cuando vemos la injusticia en nuestra nación, claro que sí. Pero creo que tenemos que ir más allá. Incluso el salmista hizo una declaración fuerte, una declaración que quiero que usted lea en su Biblia, el Salmo 9:19, y los que están allá conectados, el Salmo 9:19, encontramos esta expresión que el salmista decía, y creo que a veces nosotros oramos de esa manera, ¿no? Dice el Salmo 9:19, levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. ¿Qué tal esa oración? Levántate, Señor, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Eso está en la Reina Valera y en la versión Nueva Traducción Viviente dice, levántate, oh Señor, no permitas que simples mortales te desafíen, juzga las naciones. Bueno, creo que nosotros hemos de alguna manera, le hemos pedido en algún momento al Señor que haga justicia, que juzgue de acuerdo a su misericordia, a su poder, a su gracia, pero aquí vemos al salmista haciendo esa oración, levántate y juzga, no permitas que los hombres sigan levantándose en contra de ti, sigan blasfemando contra ti, no permitas que el hombre siga haciendo cosas que te desafían, Señor, levántate tú. Creo que esa es una forma que tenemos nosotros como cristianos de orar, levántate y juzga tú. No quiero juzgar yo, pero juzga tú, Señor. Creo que es válido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando Cristo regrese, ahora que cantábamos esa canción tan linda, ¿qué les pareció esa canción de Él volverá? ¿Cierto? Muy bonita. Y la letra creo que tiene mucho de bíblico. Él viene por mí, toda gloria, toda honra te damos a ti, Señor. Jesús viene. Pero a veces no alcanzamos a entender esa promesa del Señor de su regreso, de su venida. Y yo quiero que hablemos hoy de eso, porque creo que es bueno que como iglesia nos fortalezcamos en esta esperanza de la venida de Cristo, o sea, fortalecernos en la esperanza de la venida del Salvador, porque es que nosotros no tenemos otra esperanza, nosotros en este mundo en el cual estamos no tenemos más esperanza que esa, que Cristo Jesús, que la venida del Mesías, esa es nuestra esperanza. Lo demás es vano, ¿no es cierto? Entonces cuando Jesús venga, nuevamente no se presentará como en el comienzo, como el carpintero que vino a hacer el ministerio y a ir a la cruz por la humanidad. Ya esa venida para nosotros ya pasó y vino, y gracias a Dios porque el Señor vino, pero ¿cómo viene el Señor? La Biblia habla de que Jesucristo viene como Rey de Reyes y como Señor de Señores, y viene con un propósito y viene a juzgar. Así que, pues esa palabra, esa expresión, que se haga justicia, creo que la tenemos que centrar en Él, que Él haga justicia, porque claro que sí, las naciones, las familias, el hombre se ha ido en contra de Dios. Aún la misma iglesia, el mismo pueblo de Dios,
a veces pareciera ser que no entendemos lo que significa santidad, lo que significa honra a Dios, y nos hemos vuelto muy terrenales como iglesia y tal vez no hemos puesto nuestra visión en la eternidad. Entonces creo que volver a retomar la palabra de Dios en cuanto a la venida del Mesías, a que Cristo viene y cómo viene el Mesías y a qué viene Cristo, creo que eso nos da esperanza a nosotros. El Señor viene. ¿No le parece que eso es maravilloso? Eso nos debe dar a nosotros confianza, esperanza, motivos para seguir adelante, motivos para seguir sirviéndole a Dios. Porque de eso se trata, ¿no es cierto? De que nosotros estamos aquí para servirle a Dios. Entonces, cuando Él venga, vendrá con ese propósito de juzgar. O sea que el juicio de Dios es algo que tenemos que tener nosotros muy claro, el juicio de Dios. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, pues nosotros solamente somos 2 hermanos, 2 varones, y siempre nos dejaban solos nuestros padres, y ellos se iban a trabajar, y a veces nosotros hacíamos cosas que no estaban bien, ¿no es cierto? O sea, nos peleábamos, como los hermanos sirven para eso, ¿cierto? Para pelear. Los hermanos sirven para eso y para otras cosas, pero una de las cosas es como pelear y como que hacer cosas que no se deben, y de pronto nosotros lo hacíamos también. Y yo me acuerdo que nosotros sabíamos que nuestros padres demoraban en venir, que no venían tan rápido, entonces a veces nos fresqueábamos un poquito, pero cuando llegaba la hora como que ya iba haciendo tiempo de que llegaran, comenzaba el problema, comenzaba uno a sentirse que ya venían ellos, y bueno, seguramente que al ver el desorden de la casa, al ver muchas cosas, pues no estarían muy contentos que digamos, y entonces juzgarían, ¿no? Juzgarían y bueno, entonces había momentos en que nos poníamos pilas a ordenar y a arreglar las cosas y a ponernos de a buenas los dos, ¿no es cierto? Venga, hermano, hagamos las paces porque si no, la cosa se va a poner complicada. Pero cuando no sucedía eso, sí, seguramente que pues sabíamos que había problemas y que había un juicio que se haría, la disciplina de mi papá. Pues creo que no está muy lejos de ser lo mismo con el Señor. O sea, creo que nosotros estamos aquí en la tierra y nosotros como sus hijos tenemos una vida que vivir aquí, y creo que hay un llamado para nosotros y Dios nos ha dejado su palabra para que vivamos de acuerdo a ella, y nosotros debemos estar esperando su venida. Y no debemos amoldarnos al mundo, sino que debemos estar siempre con la mente puesta en esa venida del Señor, la venida de Cristo. Ahora vamos ya al libro de Mateo, porque en el libro de Mateo, seguramente que usted ha leído su devocional, Mateo 25, del 31 en adelante, encontramos el pasaje de hoy, o para hoy más bien, y ahí vamos a meditar un ratico. Y en el libro de Mateo 25, usted encuentra ahí un título, y creo que está bien puesto ese título allí, porque hay títulos de la Biblia que a veces como que no están como muy puestos, pero ese está bien puesto, ¿no? ¿Y cómo dice el título ahí en su Biblia? El juicio de las naciones. El juicio de las naciones. ¿No le produce algo en su corazón cuando usted escucha hablar el juicio de las naciones? Creo que cuando nosotros estamos conectados con Dios y sabemos acerca de la venida del Señor, el leer esto nos debe producir a nosotros, pues, temor, pero también paz en el corazón, porque entenderemos que nada de lo que ha ocurrido y de lo que ocurra en el mundo que sea injusto y que se haya levantado en contra de Dios, nada quedará sin ser juzgado. Y las naciones y los hombres de cada nación pues serán juzgados. Eso es lo que dice la Biblia, habrá un juicio. Y creo que es bueno hablar de juicio.
aunque no nos gusta, y los temas que están en la Biblia acerca de juicio no son temas que agraden a muchas veces a la iglesia y mucho menos al mundo, pero son temas que están allí y que hay que tocar. Y el Señor los tocó y el Señor habló de esto. Desde el versículo 25 viene hablando acerca de, por parábolas, ¿se acuerda? Por parábolas acerca de la venida del Mesías, acerca de las 10 vírgenes, acerca de los talentos, ¿no es cierto? Pero todo eso tiene que ver con la venida del Señor. Todo apunta a ello. ¿Por qué le dedicaría tanto tiempo el Señor a eso? Para hablarle a sus discípulos de este tema. Porque es importante. Porque es importante. Este es uno de los temas más importantes que hay en la Biblia, hablar del juicio de Dios, desde la perspectiva bíblica, desde lo que dice la palabra de Dios. Entonces comienza el versículo 31 al 32 diciendo de esta manera: cuando el Hijo del Hombre venga, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él. ¿Qué dice allí? Todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Qué tal? El Señor le dice eso a sus discípulos, pero comienza hablando, dice, cuando el Hijo del Hombre venga. Eso me llama la atención, cuando Él venga. Aquí se habla de la venida del Señor, cuando Él venga. Nos tenemos que enfocar en eso. Es cierto que el mundo está pasando por una situación bien difícil y cada vez la situación se va a complicar más y más y más. Eso para nosotros no es novedad. Eso es lo que debe suceder y lo que va a suceder. Pero acá hay algo muy importante. Dice, pero cuando Él venga, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, entonces se producirá un momento de separación, de juicio. Habrán cosas sucederán eventos que es bueno que nosotros los tengamos en cuenta. Hasta ese momento, hasta hoy, hasta ese momento, usted sabe que la Biblia dice que la cizaña y el trigo crecen juntos. La cizaña y el trigo están creciendo y no hay separación, todavía está la cizaña con el trigo. ¿Se acuerdan que un día hablábamos acerca del trigo y la cizaña? Y que están juntos, y que esa parábola que el Señor contó de aquel hombre que había venido y había sembrado trigo, pero que vino el maligno y sembró cizaña en medio de ese lugar, y crecieron, y alguien le dijo, Señor, si quieres ven y arrancamos la cizaña, y le dijo, no, dejen así, porque llegará el día en que sucederá eso. De eso está hablando acá, cuando Él venga habrá separación. Porque estamos viviendo en un tiempo en donde tanto justos como injustos vivimos en la tierra. Justos como injustos, justos hablando de justos en Cristo, ¿no? Justos en Cristo. Cuando la Biblia habla de justos, habla de los que han reconocido a Jesucristo como su Mesías y su Salvador, justos. Yo soy justo, pero en Cristo, yo no soy justo en mí mismo, porque el que justifica es Cristo, no justifica a nadie más. Justos e injustos. ¿Y quiénes son los injustos? Pues los injustos son los que aún no han reconocido a Jesús como su Salvador. Injustos. Pero hasta este tiempo y hasta ese momento de que habla aquí, pues los justos y los injustos seguiremos en medio de todo. Se mueren hoy en día por esta situación, por este problema de salud, tanto justos como injustos, ¿cierto? O sea, el hecho de que usted sea justo en Cristo Jesús no quiere decir que no se vaya a morir en este tiempo a través de todo esto que está pasando, ¿cierto? O sea, tanto justos como injustos, pues estamos aquí mezclados y de pronto, y seguramente que algunos morirán o moriremos. Hay muchos justos en Cristo Jesús que han muerto por esta situación, por esta enfermedad o por este problema que hay de salud. ¿Estamos de acuerdo? También los injustos y los justos se mueren. Los justos y los injustos estamos viviendo en un mundo de injusticia y de maldad, claro que sí. Pero llegará el momento en donde se haga diferencia y se haga separación. Llegará el momento en donde eso cambie.
No precisamente es ahora. Pero la esperanza que tenemos es que eso sucederá, ¿no es cierto? Por eso dice, pero cuando Él venga. Pero mientras viene, pues nosotros tenemos que estar haciendo lo que debemos hacer. Por eso el Señor contó la parábola de las 10 vírgenes, que 5 estaban preparadas y 5 no. La parábola de los talentos, 2 hicieron lo que debieran de hacer, 1 no. Hablan precisamente de eso, realmente de que estemos listos. Jesucristo dijo y les contó y le dijo, mire, es que yo vengo como ladrón en la noche, no que Él sea un ladrón, sino que la imagen es como un ladrón llega, pues un ladrón no le avisa, ¿no? Aunque ahora son tan descarados que hasta de pronto le avisan. Lo voy a atracar y le voy a robar, así que, pero por lo general pues no avisan, llegan de manera intempestiva. En la noche, claro que en la noche, lo más probable. El Señor dio esa ilustración, llegaré como ladrón en la noche, que si el padre de familia supiese a qué hora habría de venir el ladrón, ¿qué dice la Biblia? Pues velaría, estaría atento. Si a usted le informaran que el ladrón va a venir esta noche a robarle, ¿usted qué hace? Pues mínimo que coge el palo de la escoba, ¿no es cierto? Y entonces usted comienza ahí a estar atento, pone buena seguridad en la puerta, ¿cierto? O sea, se prepara para ello. Eso es lo que está diciendo el Señor, prepárate. O sea, hay que estar listos. Y cada día que pasa en este mundo, nos damos cuenta de que eso es una verdad. Esté listo. Esté listo. Eso es lo que el Señor les estaba diciendo a ellos, esté listo. Nada de lo que suceda aquí en la tierra, por difícil que sea, me puede a mí desenfocar del propósito eterno de Dios. Nada. Ni la enfermedad, ni esto que está pasando, ni la muerte de nuestros seres queridos. Tenemos que seguir enfocados. La venida del Señor, cuando el Señor venga, ¿no es cierto? Pero mientras tanto, aún hay tiempo. Aún podemos hacer lo que debemos hacer. ¿Qué estamos llamados a hacer en este tiempo? Pues nosotros estamos llamados a predicar de Jesús, a hablar de Jesús. Los gobiernos, y especialmente en Colombia, pues están afanados vacunando a la gente. Bueno, es lo que pueden hacer ellos. Pero nosotros, sus hijos, los hijos de Dios, debemos estar afanados haciendo lo que nosotros debemos hacer. Predicando de Jesús, hablando de Jesús, compartiendo de Jesús, siendo testimonio en este mundo y siendo sal y luz en la tierra, mientras Él venga. Porque cuando Él venga se producirá esto que dice la Biblia. Pero mientras Él viene, pues nosotros debemos seguir haciendo. Por eso Ezequiel oraba de la siguiente manera, o Ezequiel más bien dice en Ezequiel 18:32, ahí está este pasaje para que es el deseo del Señor, es el deseo de Dios, hoy y siempre. Busque por favor Ezequiel 18:32, y está hablando de lo que Dios quiere, de lo que Dios anhela, y dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Me llama la atención como dice ese pasaje, y está hablando el Señor, no quiero la muerte del que muere. ¿Qué tal eso? No quiero la muerte del que muere. El pasaje está hablando de que Dios no quiere la muerte espiritual, la muerte eterna del que muere físicamente. No quiero la muerte del que muere. La gente se está muriendo. Y hay mucha gente que muere sin Cristo, está muriendo y va a morir eternamente. Y el Señor dice, yo no quiero la muerte del que muere, no quiero la muerte. Entonces estamos muy preocupados por la muerte física, deberíamos preocuparnos por la muerte eterna de las personas. Y el Señor dice, yo no quiero la muerte del que muere. Y esa debería de ser también nuestro sentido. Yo no quiero la muerte de los que se están muriendo.
Se morirán físicamente, seguramente, pero no queremos que ellos mueran eternamente. No queremos la muerte del que muere. Esa debería de ser nuestra gran preocupación. Aquellos que están a nuestro alrededor, aquellos que están cerca de nosotros, ¿ustedes saben? ¿Están seguros de que si se mueren, no morirán eternamente? O sencillamente eso no nos importa y no nos interesa muchas veces. Nos preocupa que se mueran físicamente, nos debería preocupar que se mueran eternamente. No quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Por eso luego dice Jehová el Señor, dice, convertíos, pues, y viviréis. Porque esa es la única esperanza que tiene el hombre, convertirse a Dios, convertirse a Cristo. Esto no suena muy bien hacia afuera, pero es lo único. Hay cristianos, hay no cristianos que son antivacuna, pero la gente es anticristo. O sea, no quieren escuchar acerca de Cristo, pero nosotros debemos seguir predicando de Cristo, porque la gente es anticristo. No creen que Jesús sea el único que salve. No creen que haya un juicio. Pero el Señor dice, yo no quiero la muerte del que muera. La única esperanza que tiene la humanidad, el mundo, es conviértase al Señor y vivirá. Conviértete y vivirá. Pero no habla de la vida física, habla de la vida espiritual, de la vida eterna. Conviértete a Cristo y vivirás. Ese es el mensaje. Eso es lo que nosotros debemos seguir predicando, que la gente se convierta para que viva. Así se muera físicamente, pero que viva espiritualmente. Ese es el llamado de Dios. Mientras Él viene, porque Él viene a juzgar. Y mientras nosotros estemos acá, pues nosotros debemos estar haciendo la tarea. Entonces, en primer lugar, ¿a qué viene el Señor? Primero viene para sentarse en el trono de gloria a juzgar. Ya no viene para estar en un pesebre. Viene ahora para estar en el trono de gloria para juzgar. Así no dice la palabra, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Viene para estar en un trono. No puedo imaginarme eso, no me alcanza la mente cómo será, no me alcanza, pero eso dice la Biblia. Yo lo único que puedo hacer es imaginarme al Dios Todopoderoso, a Jesucristo, en un trono de gloria. Pero con un propósito, juzgar. Porque ya ha pasado el tiempo en donde Dios le ha dado la oportunidad a las personas de que se conviertan. Porque este evento del cual está hablando es futuro. Esto que estamos leyendo corresponde al futuro. Podríamos decir que corresponde al tiempo después de que ha pasado la gran tribulación y el Señor viene a juzgar. De eso está hablando acá. O sea que esto es algo que sucederá, así como hace 8 días hablábamos de que el templo, el Señor le dijo a su pueblo que el templo sería destruido y pasaron 70 años y fue destruido, así se cumplirá esto también, aunque muchos pues no lo creen. Viene para estar sentado en el trono de gloria, ¿no es cierto? Se sentará en el trono de gloria. Este es el tiempo del cual habla Filipenses. ¿Se acuerda que Filipenses dice, acércate pues confiadamente al trono de qué dice ahí? De la gracia. ¿Qué diferencia? Hoy este es el tiempo para acercarse al trono de la gracia, para hallar oportuno socorro, dice la Biblia. Entonces estamos hoy en el tiempo de acercarnos al Señor, al trono de la gracia. Pero acá hay otro trono que es el trono de gloria, que podríamos decir que si no nos acercamos hoy al trono de la gracia para hallar pronto oportuno socorro, para hallar la salvación, pues llegará este momento en que las naciones se tendrán que acercar es al trono de gloria. Pero no dice el trono de la gracia, o sea que ya estamos en otro momento, el momento del juicio de Dios.
Cuando mi papá llegaba a la casa y se quitaba la correa, sí que era complicado, ¿no es cierto? O en el campo, porque yo vivía en el campo, y en el campo acostumbraban los señores de ese tiempo a tener lo que no sé si acá le llaman así, pero era el perrero o el juete, ¿no? O sea, era de cuero, ¿no? Enrollado, y bueno, y algunos tenían hasta nuditos por allí, y ese lo tenían allí, colgadito, bien puesto allí. Cosa que uno miraba eso y se daba cuenta que eso era juicio, ¿no? Eso era juicio. Que cuidado, porque si mi papá llegaba y si yo le daba motivos, podía descolgar eso y tenga. Así era en ese tiempo, ¿no? Hoy hay que preguntarle a los hijos, ¿no? Hay que dialogar con ellos y llegar a acuerdos, llegar a conciliaciones para... En ese tiempo no, era tenga. Trono de gloria, el Señor vendrá a juzgar. Eso no podemos hacerlo a un lado, ¿no es cierto? Aquí hay un hecho significativo. El trono de gloria diferente al trono de la gracia. Hoy podemos acercarnos confiadamente. Hoy la gente se puede acercar confiadamente al trono de la gracia y encontrará socorro. Cuando usted le comparte a alguien de Cristo, usted lo está llevando al trono de la gracia, para que cuando él crea en Cristo Jesús, se arrepienta y encuentre oportuno socorro, porque este es el tiempo del socorro. Estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo donde hay perdón y hay misericordia. Este es el tiempo. Y ese es el tiempo que debemos aprovechar nosotros para hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer, ¿no es cierto? Porque viene el tiempo del trono de la gloria. Y ya no habrá, allí el Señor no se sentará a negociar con nadie. Allí las cosas ya habrán pasado, allí sencillamente el Señor juzgará y separará el trigo de la cizaña. Por eso el Señor viene para separar, para hacer diferencia, para que haya diferencia entre lo que es santo y lo que no es santo. En lo que es trigo y lo que es cizaña. O como dice el pasaje en este momento, ¿no es cierto? Dice ahí, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ese es el trono de la gloria. Cuando haya separación, se apartará a la derecha, ¿qué dice la Biblia? Las ovejas, y a la izquierda los cabritos. Por eso el sermón debía de llamarse oveja o cabra, ¿no es cierto? Oveja o cabrito. Pero dice la Biblia que llegará ese momento, ese día es real, ese momento está escrito en la palabra y habrá una separación. Dice la palabra de Dios, y apartará los unos de los otros. Me llama la atención, apartará los unos de los otros. Lo que ha estado ahí mezclado, ¿no es cierto? El trigo y la cizaña, ese día se separará. Las ovejas, y aunque los corderos han estado allí mezclados, el Señor hará separación. Es como que si el Señor viniera hoy, por ejemplo, hagamos esta imagen, ¿no es cierto? Y comenzara a separar aquí quiénes realmente son ovejas y quiénes no lo son, porque solo el Señor lo sabe. Eso va a suceder. Y allí no habrá la oportunidad ya que una cabrita quiera ser oveja. Que diga, perdón Señor, yo quiero pasarme de las cabritas allá donde están las ovejas. No hay posibilidad. La posibilidad es ahora. Si una cabrita quiere pasar de acá a ser oveja, este es el tiempo de la gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, porque este es el tiempo para que más personas vengan a ser ovejas del Señor. Y si usted ha puesto su confianza en Jesús,
y usted está seguro en su corazón de que usted ha puesto su confianza en Jesús y el fruto del Espíritu Santo da testimonio de eso, entonces usted puede estar seguro en su corazón de que usted es una oveja del Señor. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, porque no solamente es decirle al Señor, sino vivir como si Él es el Señor. O sea, el fruto del Espíritu Santo se tiene que evidenciar en la vida de las personas. Es algo lógico, natural, que debe suceder. Entonces cuando Él venga, hará separación. Entonces, a lo largo de la historia de la humanidad ha habido siempre esa mezcla de cabras y ovejas, ¿no es cierto? El trigo, la cizaña, los pecadores y los piadosos. Aquí estamos en el mundo, tanto pecadores como gente piadosa que ha sido justificada en Cristo Jesús. Todavía seguimos acá, ¿no es cierto? En el mismo mundo, en los mismos empleos, en la misma fábrica donde usted está. Allá hay justos, injustos, allá hay... Pero llegará el momento de la separación. Llegará el momento, ese momento llegará. Eso no nos tiene que tomar por sorpresa. Cuando Jesús venga, hará diferencia. Es que en este momento parece que no hubiese diferencia. En este momento parece que las cosas no fueran diferentes, y a veces uno como que dice, ay, pero ¿por qué a los cristianos nos pasa lo mismo que le pasa lo mismo que a los no cristianos? ¿Se ha dado cuenta? Y a veces está más difícil. Porque hasta este momento no hay separación. Estamos en un mundo caído, tanto justos como injustos. Pero llegará el momento donde se haga la respectiva separación. El trono de gloria, el trono en donde haya separación. Y eso nos da esperanza. Por eso no debemos llenarnos nosotros en nuestro corazón de amargura cuando vemos la injusticia que hay en el mundo. ¿Por qué a los injustos parece que les vaya muy bien en el mundo? Parece que les va mejor que a nosotros. ¿Acaso no es lo que dice Malaquías? Voy a irme a Malaquías, capítulo 3, y dice aquí, bueno, a ver, yo lo busco. Versículo 14, por ejemplo, si usted lo busca ahí en su Biblia, Malaquías 3:14. Eso es lo que la gente en ese tiempo decía en su corazón, como muchos de nosotros decimos hoy, ¿no? Dice, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Eso decía la gente en ese tiempo. ¿De qué aprovecha servir a Dios? ¿De qué sirve servir al Señor? ¿De qué aprovecha que guardemos su ley? Si a la postre los impíos parece que les va bien, les va mejor que a nosotros. Ese era el mismo cuestionamiento que a veces tiene la gente hoy en día, ¿verdad? Y dice en el versículo 18, ahí al 18, y dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no lo sirve. Está hablando acerca del futuro, de que habrá un momento en donde habrá una diferencia entre el que sirve a Dios y el que no lo sirve, el que honra a Dios y el que no honra a Dios. Por eso en el capítulo 4 comienza o más bien continúa y habla acerca del juicio, porque este pasaje de Malaquías tiene que ver mucho con el pasaje que estamos leyendo ahora. Por eso dice en el versículo 1 del capítulo 4, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Está hablando de juicio, separación, ¿no es cierto?
entre el justo y el injusto, entre el que sirve a Dios y el que no lo sirve. Y entonces dice, habrá separación. Y aquellos que no le sirven a Dios, porque no han rendido su vida a Cristo, dice, serán estopa. Los abrazará, no de abrazar, abrazará con fuego. Así no dice allí. Y habla de los soberbios, ¿no es cierto? Por eso es que es tan terrible la soberbia. La soberbia es algo que el Señor detesta, el soberbio, el altivo, el orgulloso. Porque cuando una persona reconoce a Jesús como Señor y Salvador, se produce algo en su corazón, y es que el fruto del Espíritu Santo comienza a venir a él, y la soberbia ya no hace parte de su vida, ni la altivez, ni el orgullo, sino la humildad. En eso se evidencia el fruto del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Señor venga, hará la diferencia. Dice en el versículo, vamos a Mateo, capítulo 25, versículo 33 al 34, y dice, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Qué maravilloso, ¿no? Y entonces hará la diferencia. Y entonces, venid, benditos de mi Padre. ¿Y quiénes son los benditos de su Padre? Pues todo aquel que haya puesto su confianza en Jesús. Este pasaje tiene pleno cumplimiento después de la gran tribulación, cuando en el mundo, en este mundo, se siga predicando el Evangelio de Jesucristo y muchos se convierten a Cristo, pero hay una persecución impresionante porque ahí es donde se levanta realmente el anticristo a perseguir a aquellos que hayan creído en Jesucristo, que hayan puesto su confianza en Jesucristo, y aquellos tendrán que morir por Cristo, porque no habrá otra salida. De eso está hablando este pasaje. Habrá separación del Señor, porque el Señor hace diferencia, el Señor hace la diferencia. Tal vez en este momento no haya tanta diferencia, pero el Señor hará la diferencia. Hará la diferencia. Jesús vendrá a establecer su reino en la tierra durante 1000 años, en donde Él será el Rey y todas las naciones vendrán y adorarán. Pero antes de que se establezca ese reino, el Señor va a juzgar y el Señor va a hacer la diferencia. Las ovejas representan a los creyentes, a los genuinos creyentes, aquellos que realmente han puesto su confianza en el Señor, aquellos que se ponen a la derecha. En la Biblia siempre la derecha es importante, y la izquierda, la derecha tiene que ver con vida eterna, con esperanza. La izquierda tiene que ver con condenación, con oscuridad. Y las ovejas son puestas, dice la palabra de Dios, a la derecha. Son las personas que han creído en el unigénito Hijo de Dios, que han puesto su confianza en Cristo Jesús y han vivido de acuerdo a esa fe que han dicho que tienen en Jesús. O sea, que han evidenciado realmente que son hijos de Dios. Los que realmente nacieron de nuevo. No los que hicieron una oración de fe, sino los que realmente han nacido de nuevo y se ve el fruto en ellos. Son las ovejas, en los que se evidencia la paciencia, el amor, la misericordia, la bondad, ¿cierto? El fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Esas son las ovejas. Los que buscan siempre la gloria de Dios y la honra a Dios y no su propia gloria. Los que han dejado de pensar en el mundo como el lugar de deleite y de placer. Los que han renunciado realmente al mundo y a su sistema y han puesto su confianza en el Señor. Son las ovejas. Las ovejas del Señor. Los cabritos, ¿dónde se ponen? Pues a la izquierda, dice la Biblia, ¿no es cierto? Y los pondrá a la izquierda. Representan a aquellos que no han sometido su vida a Jesucristo.
Por eso generalmente usted ve a las ovejas en rebaños sujetas al pastor. Y a los cabritos generalmente los ve por allá solos, haciendo lo que a ellos les gusta, estar solos, sin rendir cuentas, sin estar sujetos, sin sujetarse al Señor, sin hacer lo que la palabra de Dios dice. Los cabritos son aquellos incrédulos, los que no están dispuestos a rendir su vida a Cristo, los que tal vez dicen que creen en Dios, pero no se rinden a Jesús, reconociendo su pecado, reconociendo que solo Cristo salva, que solo Jesús es el Mesías. Esos son los cabritos, los que habla la Biblia, los siervos malos y negligentes, los que dijeron: mi Señor tarda en venir, e hicieron y deshicieron. Los cabritos, aquellos fariseos y saduceos que habían estado en el templo y que habían tomado el templo para su propio provecho, que hablaban de la ley de Dios, pero que ellos no cumplían la palabra, a quienes el Señor llamó hipócritas. La diferencia. Pero hay otro punto importante aquí para que resaltemos, y es la base del juicio. ¿Sobre qué juzga el Señor realmente? ¿Cuál es la base del juicio? Y me llamaba la atención que la base del juicio del Señor que hará en ese momento es el servicio. Es el servicio. Por eso me llama la atención lo que nosotros estamos tratando de adoptar en este año como iglesia y como cuerpo, y es que los que conocen a Dios se esfuerzan y le sirven y actúan. Porque la base del juicio del Señor en ese momento es el servicio. Por eso le invito a que vaya conmigo y lea del versículo 35 en adelante de Mateo 25:35. Y dice así: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Recuerde que el pasaje está hablando de allá, es en el futuro, en esos, después de los tiempos de la gran tribulación, en donde el mensaje de Jesucristo ha tenido que seguir siendo predicado, y muchos creerán en Cristo a través de aquellos que prediquen en ese tiempo. Se dice que el Señor levantará un grupo de judíos que se convertirán a Cristo y hablarán de Cristo y predicarán de Cristo, y muchos se convertirán aún allí a Cristo, pero la vida espiritual será tan complicada, tan difícil, que muchos tendrán que huir, que serán perseguidos y pagarán con su vida. Y es en ese contexto que el Señor habla. Y cuando dice: me viste desnudo y me cubriste, dice: me visitaste, es que está hablando de aquellos cristianos que en ese tiempo han sido perseguidos, han tenido que ir a la cárcel, y han habido otros cristianos que los han ido a visitar, aún arriesgando su propia vida. Han habido cristianos que los han cobijado en sus casas, arriesgando su propia vida, porque el ser cristiano en ese tiempo va a ser un riesgo. De eso está hablando el pasaje. De aquel tiempo en el cual muchos darán su propia vida por ayudar a sus hermanos, por darles de comer a aquellos que estarán hambrientos en ese tiempo, pero que arriesgarán su propia vida y morirán seguramente muchos de ellos ayudando a sus hermanos. Por eso dice: cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos.
de los más pequeños, los más débiles, los perseguidos, los afligidos por Cristo. Y entonces dice, ustedes que hicieron eso serán recompensados. Está hablando del servicio. Está hablando de que allí genuinamente se verá quiénes son las ovejas, aquellos que realmente hayan puesto aún su propia vida. Por eso es que la palabra dice que no hay hermano más grande que alguien que ponga su vida, ¿no es cierto?, por otro, ¿no es cierto? Ese es el sentido. Tendrán que poner su propia vida por sus hermanos para ayudarlos, aún arriesgando sus propias vidas. De hecho, yo creo que en algunos países en donde hay persecución de cristianos, hay mucha gente que está haciendo esto. Hay mucha gente que está albergando en sus casas cristianos, arriesgando su propia vida. ¿Se acuerdan de Rahab la ramera? Rahab, dice la Biblia que esa mujer arriesgó su propia vida, inclusive albergando a los espías, porque ella se dio cuenta que estos eran hombres de Dios y creyó en que el Dios de ellos era poderoso. Y dice que los guardó en su casa, arriesgando su propia vida, pero a la postre el Señor le libró la vida. Ella representa este tipo de personas que arriesgan su propia vida para guardar a otros, para cuidar a otros, para dar de comer a otros, porque en ese tiempo la situación va a ser bien complicada. Por eso es que hoy mismo deberíamos hacer lo mismo nosotros. Hoy no sé cómo actuaremos nosotros si llegara un tiempo de persecución a la iglesia y a su casa llegara un cristiano, alguien pidiéndole refugio. No sé si usted le abriría la puerta y estuviera dispuesto a arriesgar su propia familia y sus propios hijos, sabiendo de que si usted hace eso podría morir. Es eso lo que está diciendo el Señor, porque llegará ese tiempo tan difícil, tan complicado. Pero no debemos llegar a ese punto. Es como hoy podemos hacer lo mismo. Sabemos que la única manera de que la gente no muera cuando muera, ¿no es cierto?, como dice el Señor, y yo no quiero la muerte del que muere, es cuando usted y yo le servimos al Señor en este tiempo, hablando de Cristo a otros, compartiendo el mensaje de Jesucristo, porque este es el tiempo para hacerlo. El servicio. El Señor le dice, ustedes hicieron esto. Ustedes, ¿no es cierto?, cuando lo hiciste a ellos, me lo hiciste a mí. Porque ayudar a un creyente perseguido es como ayudar al mismo Cristo. Eso es lo que está diciendo aquí el pasaje. Pero hoy podríamos, seguir predicando el mensaje de salvación para que muchos vengan a Cristo y reciban salvación, para que sean parte de las ovejas. Y si el Señor nos da la oportunidad también de ayudar a aquellos que están en situaciones difíciles, siendo perseguidos, siendo afligidos por ser cristianos, pues nosotros debemos estar allí para ayudar, para servir, a poner nuestra vida, ¿no es cierto?, a compartir. Esos eran las ovejas. Y luego, para terminar, Jesús identifica a los cabritos. ¿Por qué dijo que había cabritos allí? Porque dice en el versículo 41 al 46, entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, y la palabra que dice es fuerte, malditos, dice, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. ¿Sabe que la diferencia la hace el hacer y el no hacer? A los cabritos, a las ovejas le dice, por cuanto lo hiciste. Y a las cabras dice, por cuanto no lo hiciste. ¿Sabes cuál es el problema nuestro como iglesia? Muchas veces el no hacer.
Tal vez nosotros no pecamos por acción. Tal vez usted y yo ya no pecamos por acción, o sea, porque ya no hacemos cosas malas, pues no tantas, ¿no? Como de pronto al comienzo usted y yo las hacíamos. Pero nuestro pecado es por no hacer lo que debemos hacer. Aquí está de alguna manera el Señor haciendo la gran diferencia. Los que hicieron lo que debían de hacer y los que no hicieron lo que debían de hacer. La diferencia el Señor la va a hacer en el sentido de que las ovejas, los verdaderos hijos de Dios, sirven. Los verdaderos hijos de Dios hacen. Los verdaderos hijos de Dios actúan. Pero aquellos que no lo son realmente, no lo van a hacer. Porque le dice, ustedes podían hacerlo, pero no lo hicieron. Un verdadero hijo de Dios actúa, obra. Los fariseos y saduceos eran cabritas, porque no hacían lo que debían de hacer. Entonces, ¿cómo estamos nosotros en este punto de nuestra vida? ¿Usted realmente en su corazón tiene claro y está convencido de que usted es una oveja del Señor? ¿Usted es una oveja de Cristo? Porque, ¿cuál sería la razón para poder decir eso? Ahora, si usted dice, yo soy oveja del Señor, bueno, por los frutos se conoce. ¿Realmente hay fruto en su vida? ¿Estamos dispuestos a servirle al Señor independientemente de lo que suceda, de lo que pase, de lo que venga? Estamos nosotros llamados en este tiempo a eso, pero lo estamos dispuestos nosotros como cristianos a servirle a Dios desinteresadamente, porque aún ellos dijeron, ¿y cuándo fue que lo hicimos? Ni siquiera su servicio había sido de alguna manera llevado en cuenta por ellos. Ay, aquí serví a alguien, aquí le di de comer a este, aquí le di... No tenían ni siquiera un registro de sus servicios, porque ellos dicen, ¿y cuándo lo hicimos? Porque no les interesaba de alguna manera acumular puntos en cuanto a servicio. Sencillamente servían y hacían lo que debían de hacer. Ese es el llamado para nosotros y para la iglesia de este tiempo. Haga lo que debe hacer. Sírvale a Dios, sírvale a la iglesia, sírvale a los hermanos y sírvale a otros. Hagamos lo que debemos hacer. No llevemos cuentas de cuánto servimos, sencillamente sirvamos. Somos ovejas, sírvele a Dios. Este es el tiempo para hacerlo. Somos ovejas del Señor. Y si aún consideras de que estás entre los cabritos, pues hoy acepta a Jesús como tu Señor y Salvador. Reconócelo a Él y rinde tu vida a Cristo. Y aquellos que están conectados y aquellos que puedan ver después este mensaje, y aquellos que no han rendido su vida a Cristo, es el momento para hacerlo. El momento para rendir nuestro corazón a Cristo. Si te gustó este video, no olvides darle al botón de like y suscribirte. Si quieres saber más sobre nuestra iglesia, aquí te dejamos nuestras redes sociales. Nos alegra que hagas parte de nuestra familia.